Bienvenidos hermanos, Dios les bendiga en esta mañana una vez más. Nuevamente estamos con ustedes en este nuevo devocional, en este nuevo programa 132. Damos gracias a Dios porque el Señor nos permite estar una vez más junto a cada uno de ustedes. Bienvenidos a este nuevo día, a este nuevo devocional. Que te habla es el pastor Gustavo Diegues de la Iglesia La Luz Verdadera de la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires, República Argentina, siendo las 7 de la mañana hora argentina. Estamos aquí nuevamente para compartir una pequeña reflexión, una pequeña enseñanza, un pequeño estudio de lo que estamos desarrollando en estos días. Hemos comenzado este año 2023, ya llevamos el mes séptimo y estamos leyendo la Biblia en el libro de Esther, este libro maravilloso, el segundo libro que tiene nombre de mujer, primero Ruth y este Esther. Y este libro le hemos dado un título en el día de ayer, que bueno, tiene trascendencia en la vida humana y también en el pueblo de Israel, donde la providencia de Dios está en todo este libro. La providencia de Dios, donde Dios toma el control de todas las cosas, donde Dios dice en su palabra que Él va a bendecir a los que bendicen a su pueblo y va a maldecir a los que maldicen a su pueblo Israel. Desde la fundación del mundo, su pueblo, su creación, fue a través de la vida de Dios bendiciendo a su pueblo, pero a su vez, paralelamente, el enemigo ha tratado de contrarrestar esa bendición al pueblo y ha tratado de destruirlo desde el comienzo de los tiempos. La creación, a través de Satanás, de la figura de Satanás, el diablo, como podemos decirle, ha tratado de destruir al ser humano desde el principio, desde la creación, desde Adán y Eva. Ha tenido este fin, el enemigo, de destruir su creación, incluso tratar de imitarla e igualarla, que en los tiempos postreros llegará a ese extremo, ¿no es cierto? Donde la palabra de Dios nos dice que antes que venga el Señor de los cielos, dice que se levantará aquel anticristo, que se sentará en el trono de Dios y se proclamará Dios. Bueno, tratando de imitar la creación de Dios a través de un hijo de Satanás, a través de la creación de Dios, a través de haber enviado a su Hijo Jesucristo a la tierra para salvarlo. Él va a hacer algo similar para que el mundo crea en Él. Y sea engañado, ¿no? Así que desde el principio Satanás ha tratado de engañar a su creación a través de cosas que ha proclamado, a cosas que ha inventado para poder destruirlos definitivamente y raerlos de toda la tierra y tener la posibilidad de poder vencer. Pero todos sabemos que Él está vencido en la cruz y Cristo lo venció allí en la cruz entregando su propia vida, tomando la llave de la muerte y está vencido, consumado es, dijo Jesús. El plan de Dios es perfecto y divino. Aquí vemos que la providencia de Dios, nuevamente hoy podemos leer en estos capítulos que vamos a leer, que el plan de Dios es el principio, ¿no? Y Él está utilizando todos los recursos, pudiéndolo haber hecho Él mismo con su propia mano, con el dedo de Dios, como podemos leer en su palabra. Él ha tratado siempre de utilizar a personajes de la Biblia, porque Él tiene el derecho de hacerlo, tanto como a hombres y mujeres, para utilizarlos para el bien de su pueblo, ¿no es cierto? La providencia de Dios es para que realmente el pueblo de Dios proclame, que sea incluso el guarda de su palabra, y no va a permitir Dios que su pueblo sea vencido desde el principio, desde todos los reinos que han tratado de vencerlo, en Egipto, en Babilonia, los sirios, los egipcios, los medopersas, los griegos, bueno, trataron de destruir, incluso el Imperio Romano ha tratado y ha seguido tratando, y tenemos
tenemos evidencias en la historia bíblica y la historia de los judíos que han sido tratados de terminarlos, como bueno, la mayoría conocemos el exterminio de los nazis, que murieron más de 6 millones de judíos, pero parece que el pueblo de Dios sigue vigente, ¿no? Sigue creciendo, sigue avanzando, bueno, porque Dios los llamó a procrear, a establecerse en las tierras, y bueno, hoy están esparcidos, pero Dios ha prometido que en los tiempos venideros Él reunirá a todo su pueblo. Recordemos que este pueblo este pueblo de Israel, que había sido cautivo, allí los 70 años de cautiverio, que volvieron y restauraron sus muros, sus casas, pasaron mucho tiempo de poder construir el templo. Nehemías tomó cartas en el asunto, llegó a la tierra de Jerusalén, porque el pueblo estaba desgastado, había bajado sus brazos, estaba como descansando. Después tardaron como 15 años de la deportación hasta de volver de construir el templo. Estuvieron 15 años más o menos aproximadamente estar quietos sin hacer nada, y tenemos un libro, el libro de Ageo, donde nos dice que el pueblo de Dios había hecho sus propias casas, pero no había construido el templo porque ellos decían que no era el tiempo, y el profeta Ageo les trae una palabra. ¿Cómo puede ser que sean el tiempo de construcción de sus casas, de sus cosas, de hacer sus cosas, sus propias cosas, y no hacer las cosas para Dios? Bueno, todos sabemos esa historia, la hemos ya leído en el libro de Nehemías, en los libros de Crónicas y toda esa historia, ¿no es cierto? El libro de Nehemías termina el pueblo de Dios llevado a la idolatría total. Después que Nehemías había vuelto y había regresado a Susa, capital, allí donde él estaba, como copero del rey, pero cuando vuelve a pedir permiso al rey y vuelve a ir a la ciudad de Jerusalén, encuentra un pueblo desbordado, un pueblo desbocado también, como aquel día de Moisés. Recuerdan cuando, después de haber estado 40 días y 40 noches con el Señor, con las tablas, cuando descendió del monte, se encuentra con un pueblo desordenado, un pueblo desbocado, totalmente desnudo, haciendo herejías, delante de un toro hecho de oro, ¿no es cierto? Y bueno, qué decepción para Moisés, y para Nehemías fue de la misma manera. Fue totalmente una decepción ver al pueblo totalmente llevado a la idolatría, por haberse unido a yugos desiguales y por haber formado familias, matrimonios con extranjeros, cuando Dios les decía en el libro de Levítico que no lo podían hacer, que estaba totalmente prohibido mezclar sus razas, ¿no es cierto? Los judíos con extranjeros. Y bueno, todo tenía una razón, todo tenía un porqué. Entonces comenzamos con el libro de Esther. Allí, en el día de ayer, hemos tomado el compromiso de leer del capítulo 1 al 5, pero hoy vamos a desarrollar un poquito estos capítulos también. Si ustedes los quieren releer, y si no, avanzamos y leemos el capítulo 6 y el capítulo 7, pero me quiero detener un poquito en algunas cosas que no vamos a omitir en estos devocionales. En el capítulo 2, bueno, hemos hablado ayer que la reina Basti había desafiado al rey, ¿no? No presentándose cuando el rey había hecho una comida, una celebración, había reunido todos los príncipes, los capitanes de las provincias, de las 127 provincias que él gobernaba, para tomar una determinación, ir con todo, ¿no es cierto?, a una gran batalla, ¿no es cierto?, allí a los griegos, ¿no? Quería atacar a los griegos y necesitaba el apoyo de todos los ejércitos de todas las provincias. Por esa razón, él quería demostrar que él tenía el poder suficiente y la capacidad económica para sustentar esa guerra, y inventa y celebra esta por 180 días, recordemos, 180 días. Después hizo una fiesta para todo el pueblo, para que el pueblo se tranquilizara, para que el pueblo estuviera de acuerdo también, que lo votara, podríamos decir así, y llevar adelante esta batalla. Bueno, esta batalla se realizó, vencieron y todo lo demás ya lo vamos a ver. Pero en este capítulo 2, cuando la reina Basti decide no presentarse, tomó la decisión de
enfrentar al rey, cansada de, no sé, de cosas que se le pusieron en su mente, decidió no presentarse, después de que fue invitada por el rey a presentarse con su corona para demostrar lo que Asuero había mostrado ya, sus riquezas, su poder, la capacidad económica que él tenía. También quería mostrar a su esposa, a su reina, con su corona en su cabeza, porque era bella y bueno, quería presentarla a todos sus príncipes, pero esta decide no ir. Los príncipes, bueno, él pide consejo a los príncipes, qué se debe hacer con una persona así, y ellos le dijeron, bueno, déjala, y si no quiere presentarse, elige otra reina, así nomás. En el capítulo 2, vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, algunos versículos de estos capítulos 2, 3, y algunos del 4. Del 2 y 3 vamos a leer. Dice, pasadas estas cosas, cegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Vasti y de lo que ella había hecho y de su sentencia contra ella. Y dijeron los criados del rey, sus cortesanos, busquen para el rey jóvenes virgen, de buen parecer. Allá acá había tomado una determinación, listo. No querés presentarse, no querés estar con el rey, bueno, buscaré a otro, no hay problema. Acá era fácil el asunto, ¿no es cierto? Bueno, recordemos que era un rey pagano, que no tenía principios familiares correctos y bueno, ética y moral para nada. Entonces para él no era difícil tomar una decisión así. Aparte era el rey, podía decidir y hacer lo que él quería. Y todos los que estaban con él lo obedecían en su totalidad. Lo que él decía estaba bien. En lo que decía el rey estaba bien. Y dijeron a los criados, bueno, y pongan el rey personas en todas las provincias de su reino que lleven a todas las jóvenes virgen de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres. Había una casa para ellas también. El cuidado de Egaí, eunuco del rey, guarda de las mujeres, que les den sus atavíos, que las bañen, que las vistan, bueno, que las preparen para ese, como habíamos dicho ayer, para ese concurso de belleza. El segundo punto que vimos ayer, el primero fue la mujer que rehusó obedecer a su marido, y acá estamos viendo el segundo punto, el concurso de su belleza. Este es el bosquejo que dimos ayer para que tomemos en cuenta, para entrar en la historia, ¿no es cierto? Bueno, estas mujeres fueron preparadas, dice, y la doncella que agrade a los ojos del rey, reina en el lugar de Basti. Esto agradó a los ojos del rey y lo hizo así. Había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simaí, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, un judío, allí en la tierra. Recordemos que en esta capital de Susa, cuando el rey Ciro había dado la orden de construir las murallas, las ciudades, algunos no, en su total la mayoría, porque regresaron 60.000 a la tierra de Jerusalén a reconstruir por orden del rey Ciro y Artajerjes, muchos quedaron allí. Más de, dice que alrededor de 16, 18 millones de personas quedaron en la ciudad. ¿Por qué? Porque, bueno, habían estado 70 años cautivos, habían formado familias, habían formado empresas, tenían sus negocios. Los judíos los reconocemos por eso, porque son gente de formar, hacer negocios, hacer mucho dinero. Los judíos son hábiles en hacer empresas y hacer muchas cosas, y estaban viviendo tal vez en comodidades, y bueno, que ya no volver atrás, ya de tanto tiempo, volver a empezar de nuevo. Bueno, estaban y se estabilizaron en la ciudad allí de Susa, y estos estaban viviendo allí. Algunos regresaron, como dijimos, pero muchos quedaron allí. Entonces, Mardoqueo era uno de ellos, y Esther, por supuesto, también era una de los que habían quedado en esa ciudad, viviendo en ese lugar. Entonces, dice, había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre es Mardoqueo, hijo de Jar, hijo de Simai, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, dice, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia, cuando llevaron a la cautividad. Y había criado a Adasa, es decir, Esther,
hija de su tío, porque era huérfano, y la joven era hermosa, figura de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo lo adoptó como hija suya. Versículo 8. Y sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento, el decreto del rey, y habían reunido a muchas doncellas de Susa, residencia real, a cargo de Hegai, Esther también fue llevada, porque era una joven también, doncella, dice, a la casa del rey, al cuidado de Hegai, guardia de las mujeres. Y la doncella agradó a los ojos y halló gracia delante de él, por lo que la hizo darle prontamente atavíos y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. El lugar, mire, desde ese comienzo Esther ya había sido estimada, ya había sido, bueno, ya llamaba la atención su belleza, y había sido apartada de ese grupo de doncellas que el rey había decidido buscar una reina para sustituir a la reina Basti, y esta fue sobresaliente, ¿no? Esta mujer fue sobresaliente, esta doncella, y fue apartada en la casa de la mujer a un lugar privado, ¿no? Con 7 más, ¿no? Pero para el cuidado de ella, ¿no? Así que había caído en gracia a estos eunucos, y tenían evidentemente una especialidad en esta Esther. Y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban. Y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplió el tiempo de sus atavios. Esto es 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos, afeites de mujeres. Entonces la doncella venía así al rey, todo lo que ella pedía se le daba, para venir ataviada con ella desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Esa era la forma, la costumbre de elegir una doncella, una reina en esos tiempos. Ella venía por la tarde, ahí a la mañana, siguiendo volvía a la casa segunda de las mujeres, al cargo de Sasgaz, el nuco del rey, guardia de las concubinas. No venía más al rey, salvo si el rey la quería y ella era llamada por nombre. Así que todas tenían... Cuando le llegó el momento a Esther, hijo de Abihail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró, sino que le dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba este favor de todos los que la veían. Así que no necesitaba más que su belleza para presentarse, pero había algo más detrás de esta mujer, detrás de esta Esther. Evidentemente estos judíos que no habían obedecido o no estaban dentro de la voluntad de Dios de haber vuelto a su tierra natal, a vivir en sus propias tierras, que habían quedado parcialmente no obedeciendo al mandamiento de Dios, pero evidentemente sus corazones estaba Dios en sus corazones, todavía bueno, eran judíos y sabían que ellos le pertenecían, tenían su ciudadanía, ¿no? En Dios, hijos de Dios, ¿no es cierto? Así que el pueblo de Dios que había elegido Dios, y esta tenía una apariencia como la apariencia de Daniel en ese tiempo, cuando fue cautivo también, ¿no? Sobresaliente entre estas mujeres, ¿no? Esther, además, no necesitaba más atavíos que su belleza, y como pueblo de Dios también, dentro de un pueblo pagano, marcando una diferencia, podríamos decir, ¿no es cierto? Fue pues Esther llevada al rey Asuero, a su casa del rey, en el mes 10º, 10 meses pasaron, que es el mes de Tebac, en el año 7º de su reinado. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló gracia y benevolencia delante de él, más que todas las más vírgenes, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Basti. Hizo luego el rey un gran banquete a todos sus príncipes y siervos, el banquete de Esther, y disminuyó tributos a las provincias, e hizo Dios merced conforme a la generosidad real. Mire, la presencia de Esther allí en el rey Asuero, en el palacio real,
empezó Dios, la providencia de Dios, a dar beneficios no solo al pueblo judío, sino también al pueblo pagano. Recibía benevolencia de parte del rey, actitudes que un rey pagano, un rey que no tenía principios, no tenía ética, no tenía moral, pero sin embargo dice que bajo los impuestos trató mejor al pueblo. ¿Por qué? Porque estaba la presencia, Dios estaba en el control, podemos decir, la providencia de Dios en su auge ahí en ese momento. Estaba todo planificado por Dios y Dios iba a utilizar a esta Esther. Necesitaba que Esther estuviera en ese trono para proteger a su pueblo. ¿Podía haberlo hecho él? Sí, podía haberlo hecho Dios, pero usó recursos humanos, como Dios está usando hoy recursos humanos para proteger a su pueblo. Tal vez usted va a pasar, va a pasar situaciones difíciles y Dios va a otorgar beneficios a través de personas que son paganas, para recibir que usted sea bendecido, porque Dios dice que Él va a bendecir a los que lo bendicen. Y va a maldecir a los que los maldicen, por supuesto, el impío no se va a escapar. Pero ¿qué quiero decir? Que tal vez Dios utilice recursos humanos, paganos, como en este caso, para bendecir a su pueblo. Y Dios lo va a hacer. Y Dios, porque la providencia de Dios está vigente hoy. La providencia de Dios, Dios lo está llevando a un futuro glorioso, donde Dios tiene grandes promesas y va a utilizar todos los recursos para llevarlo por ese camino. Él va a hacer todo lo posible para proteger a su pueblo y lo vamos a ver en este libro. Si usted lo está leyendo, va a ver que Dios va a utilizar todos los recursos beneficiosos para su pueblo, para que no sea exterminado, como el pensamiento de este villano que vamos a encontrar en esta historia, el villano Amán, puse el título. El título de este programa, Dios está en control de todas las cosas, ¿no? Y sobre todo de este villano Amán, de este, como puse, antisemita. Amán, antisemita significa estar en contra de la voluntad de Dios, en contra del pueblo de Israel, ¿no? Y hubo muchas personas que dentro de este pueblo donde vivían estos judíos tuvieron esa tendencia, ¿no? Que vamos a ver el exterminio, ¿no? En un momento había sido declarado un decreto donde iba a ser exterminado el pueblo. Mardoqueo denuncia la conspiración. Mire cómo Dios utiliza todos los recursos. Dice que cuando habían 2 eunucos que habían tramado matar al rey, el mismo pueblo del rey habían tramado, habían hecho una trama, ¿no? Ahí escondido entre las columnas. ¿Y quién estaba por ahí? Mardoqueo, porque Mardoqueo ya en este tiempo tenía una buena posición. Mire lo que dice: cuando las vírgenes eran reunidas la segunda vez, Mardoqueo estaba sentado en la puerta del rey. Era un juez. Recuerden que cuando Ruth se casa con Booz, ¿no es cierto? El pariente más cercano que no quiso aceptar y casarse con Ruth, ¿no es cierto? Booz toma su lugar. ¿Y recuerdan dónde fue Booz a proclamar este derecho? A las puertas de la casa, de las murallas, porque las ciudades estaban muralladas y la justicia estaba, porque donde pasaban todas las personas era por las puertas de la ciudad. Y ahí estaba sentada la justicia. La ley estaba sentada en las puertas. Y Mardoqueo era uno de los, había logrado en ese tiempo, por eso digo, Mardoqueo fue uno de los judíos que no volvió de la deportación. ¿Por qué? Porque estaba en una buena posición. Era un juez en ese momento. Entonces no quería dejar su puesto, estaba cómodo, estaba tranquilo, no le faltaba nada. Y como era juez, él estaba sentado en las puertas, dice, porque la justicia trabajaba en las puertas, no como en un lugar de justicia como tenemos nosotros en la ciudad, enfrente de la plaza, no. Estos estaban sentados en las puertas. Y dice que Esther, dice el versículo 20, según le habían mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo. Mire, Mardoqueo, evidentemente aquí en esta historia reconozcamos que fue una persona muy sabia, un hombre muy experimentado en leyes y muchas cosas. Había estado preparándose para esta ocasión, tal vez, ¿no es cierto? Y Dios iba a utilizar a este personaje, Mardoqueo, para una ocasión muy importante, ¿no? Por eso vimos una ocasión, como una ocasión de esta que vimos el cuarto punto acá, para una ocasión
para esta, ¿no? Usado por Dios en ese momento, en la sabiduría de este hombre, utilizando recursos humanos, Dios nuevamente, ¿no? Así que si usted está esperando que Dios sea utilizado, bueno, que Dios lo utilice, bueno, tenemos que hacer lo que Dios nos dice, buscar estar con el Señor, alimentarnos, congregar, estar estudiando su palabra, porque en un día Dios nos va a utilizar los recursos humanos también a nosotros para llevar el Evangelio, porque somos los mensajeros, somos los guardias de su palabra, como en este tiempo los judíos fueron, el pueblo judío fue el guarda de la palabra de Dios. Por eso Dios no permitiría que sea exterminado ni sea eliminado. Eso es su pueblo, lo había elegido. Dice el versículo 22, cuando Mardoqueo entendió esto, dice, cuando vio que los eunucos, que en el versículo 21 habían tramado esto, se lo mandó a decir a Esther. Y Esther se lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Se hizo investigación del asunto, dice que se investigó todo el asunto esto, y encontraron que era verdad. Y automáticamente estos dos eunucos fueron ahorcados. Esa horca tenía más o menos 22 metros de altura, costumbre para hacer ya. Este villano Amán ya había tramado, ya no le gustaban, odiaba a los judíos, antisemita, y odiaba totalmente al pueblo de Israel, ¿no? Que vivía en su propia tierra de Amán, ¿no? Que eran extranjeros, que tenían beneficios, que no cumplían las leyes. ¿Por qué? ¿Por qué digo que Dios permitió todo este asunto de que vivan en esta ciudad, que a pesar que estaban fuera de la voluntad de Dios, ellos de todas maneras cumplían con Dios? ¿Sabe por qué podemos determinar esto? Porque ellos no se inclinaban a ningún rey, no se inclinaban a ningún hombre. Mardoqueo, eso lo que hacía él. Este Amán lo odiaba porque todo el pueblo se inclinaba delante de Amán, pero Mardoqueo era el único, ¿vio? Cuando pasaba Amán, dice que el pueblo se inclinaba, hacía reverencia, pero este Amán, este Mardoqueo, seguía con su vida normal, viendo a un hombre frente a él. Y no se iba, y ello lo que Dios le había dicho, que el único Dios, en Deuteronomio capítulo 6, usted lo va a ver, que nosotros nos tenemos que inclinar hasta al Dios verdadero solamente, no a ningún hombre. Es mejor obedecer a Dios que a todos los hombres, dice la palabra de Dios. Llegamos al capítulo 3 y comienza la trama de Amán, de este perverso y villano, ¿no es cierto? La historia de estos dos eunucos que fueron ahorcados, visto por Mardoqueo, denunciado por él a través de la reina Esther, quedó en olvido. Esto fue denunciado, se hicieron investigaciones, los mataron porque era verdad, pero todo quedó ahí, por alguna razón. Dios prepara todo el momento adecuado para que esto sea realzado. Si alguna vez usted ha hecho algo para el Señor, para el servicio de Dios, y que a lo mejor no le han dado importancia, no se preocupe. Dios lo anota, Dios lo va a hacer recordar. Dios en un momento de su vida va a dar recompensa de lo que usted hizo para Dios, de lo que tal vez usted, actuó defendiendo el Evangelio del Señor. Aquí este Mardoqueo fue echado al olvido, algo que hizo para Dios. Muchas veces nos ha pasado. ¿Cómo puede ser? ¿No? Yo lo hice defendiendo la causa y todavía siguen amigos de estas personas, por ejemplo, ¿no? Personas que no son obedientes, personas que tratan de hacer las cosas mal, que siempre están en pleitos, y usted habla y como que denuncia estas cosas, ¿no? Y usted queda como en el olvido, queda como que el metido, ¿vio? A veces, y siguen iguales ellos, ¿no? Siguen adelante, ¿no? Pero no se preocupe, porque Dios tiene la recompensa para su vida. Es tremendo este libro, la verdad que encontramos tantas cosas bonitas en este libro de Esther, y cuánta reflexión podemos rescatar de este libro, y estaríamos días enteros hablando de este libro de Esther. Yo le digo, días enteros hablar de este maravilloso libro de Esther. Después de estas cosas, el rey Asuero, capítulo 3, engrandeció a Amán, hijo de Madata, Agageo, y lo ahorcó, y lo honró, y puso en su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban en Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo, dice,
Así así lo había mandado, dice, perdón, a la puerta del rey se arrodillaba y se inclinaba ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta le preguntaron a Mardoqueo, ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que hablándoles cada día de esta manera y no escuchándoles, dice, lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él lo había declarado que era judío. Amén. Gloria a Dios. Hasta aquí esta mañana vamos a leer. Evidentemente vemos a un hombre decidido a obedecer a Dios, ¿no es cierto? A pesar que estaba exiliado en una tierra extranjera, no estaba al margen de la voluntad de Dios, estaba al margen, podríamos decir, ¿no es cierto? Y sabiendo que estaba cómodo, era un personaje que era un juez allí en esa tierra de Susa, en tierra extranjera, que no había vuelto de la deportación. Pero evidentemente su corazón no estaba inclinado hacia el mal, o buscando la idolatría, o adorando a dioses paganos, ni a hombres humillándose ni inclinándose como hemos leído. Este hombre se mantenía firme en sus creencias, ¿no es cierto?, en su identidad. ¿Qué quiero decir en esta mañana? Muchos de nosotros tal vez hemos pasado por estas situaciones donde tenemos que, muchas veces, a veces hemos callado por respeto, ¿no es cierto?, respeto hacia las otras personas, pero hay momentos en nuestras vidas que tenemos que llegar a decir, soy cristiano, soy un hijo de Dios, esto Dios no me lo permite. Y esto nos va a costar la vida, tal vez nos va a costar el desprecio, nos va a costar muchas cosas, ¿no? Incluso de nuestra familia. Llegar a decir, bueno, ser despreciado por nuestra propia familia, ¿no es cierto? Por declarar que somos cristianos. Mardoqueo no decía que era judío, pero sí nos inclinaba. Y esto era una evidencia de que algo estaba pasando, ¿no? Por eso Amán llega a decirle al rey, estas personas tienen leyes distintas a las nuestras. Ellos no se inclinan ante los hombres, ¿no? Entonces vemos, hermanos, que muchas veces nos ha costado declarar que somos cristianos ante el mundo, ante situaciones. A veces nos tenemos que declarar, y mucha gente nos dice, pero ¿por qué no haces esto? Si es común, ¿por qué no lo haces vos? Y a veces nos ha costado decir, mira, lo que pasa es que yo soy cristiano y obedezco a Dios y amo a Dios, y esto yo sé que a Dios no le va a agradar. Nos ha pasado eso, ¿no es cierto? Bueno, qué triste sería, ¿no? Y Mardoqueo había tomado la decisión de buscar a Dios de todas formas, estando en tierra extranjera, viviendo en Egipto, podríamos decir, viviendo en el mundo. Él tenía una sola decisión de servir a Dios, de estar ahí, ¿no es cierto? No inclinarse, ¿no? Como Daniel, no comer de la comida del mundo, del rey, ¿no es cierto? Tomó una determinación y Dios lo avaló y Dios lo cuidó y Dios lo engrandeció y Dios estuvo con él como estuvo con la vida de Mardoqueo. Estuvo con Mardoqueo, Dios lo defendió, fue el guarda de Mardoqueo. Dios, a pesar de que él no había obedecido el mandato del rey Ciro de volver, Dios estaba con él. Él no había desistido de su identidad en el Señor. ¿No es cierto? Que muchas veces, ¿qué es lo que puede pasar en la vida cristiana, en muchos cristianos, en estos tiempos peligrosos, que desistamos de nuestra identidad por cosas que nos ofrecen, por no decir, por vergüenza, a veces no lo decimos por vergüenza que somos cristianos, bueno, vos ahora sos santo, ahora vas a la iglesia, y todas esas cosas que nos pueden llegar a decir, pero el Mardoqueo no se humilló ni se inclinó ante los hombres. Y esto es una de las cosas que hoy la iglesia está haciendo. La verdadera iglesia está buscando a Dios. Podemos ver en la vida de Mardoqueo la verdadera iglesia, ¿no es cierto? Y en personas que se inclinaban, porque dice la palabra de Dios que solo Mardoqueo no se inclinaba. O sea que muchos de los judíos se inclinaban ante cuando sabían que no se debería inclinar, que era aborrecido por Dios. ¿Me entiende? Entonces quiere decir que la verdadera iglesia es figura de Mardoqueo y la iglesia que se arrodilla ante los hombres es aquellos judíos que vivían con él. Entonces tenemos que tener los ojos bien abiertos, ¿no? El enemigo nos va a tentar, el enemigo nos va a incitar a que desistamos de nuestra fe. Por eso Dios dice en su palabra, ¿habrá fe cuando yo venga?
Esta historia de Mardoqueo y de Esther es preciosa. Va a ver que Dios defiende a su pueblo. Utiliza recursos humanos para defender a un pueblo que le pertenece por herencia, por creación. El pueblo, usted sabe que es el pueblo de Dios, de las tribus. Y este hombre, Amán, ¿quién era Amán? Este Amán que tenía tanto odio, hermanos, tanto odio. ¿Se acuerda Saúl, la vida de Saúl? ¿Se acuerda Saúl, ese rey perverso? Bueno, este rey fue elegido por el pueblo, permitido por Dios, para que vea el pueblo, si realmente querían un rey humano, lo que les iba a pasar. El pueblo había querido tener un rey como todas las naciones. La teocracia de Dios había terminado ahí, ahora la gobernaba un gobierno monárquico, donde iba a manejarlo un hombre, ¿no es cierto? Y Dios le dijo cómo iba a ser. Bueno, ese Saúl, Dios le había mandado a matar a los amalecitas. ¿Recuerdan esa historia? Bueno, ¿de dónde surgió este Amán? Muchos escaparon de ellos y no los mató a todos. Recuerda que incluso el rey fue muerto delante de aquel personaje Saúl, porque vino Samuel y dijo: ¿qué es esto? ¿Qué hiciste? ¿Por qué no cumpliste la orden? Bueno, toda esa historia, todo esto viene de una cadena, de un trasfondo. Bueno, los judíos fueron exterminados por muchos años en toda la historia humana, por toda esta descendencia, por los antisemitas, que buscan la destrucción del pueblo de Dios, de estar en contra de Dios. Y todo esto es resultado del odio del ser humano. Este Asuero era un hombre perverso y maligno, que no le interesaba, no le importaba el ser humano, no le importó. Y este Amán era otro que estaba, por eso le puse el villano Amán, ¿no es cierto? Había tramado y había hecho una trama tremenda para exterminar, pero tuvo grandes consecuencias. Y lo vamos a explicarlo mañana. Así que la consigna de hoy es leer el capítulo 6, el capítulo 7. Si estamos leyendo el capítulo 1 al 5 que leímos ayer, hoy leamos el capítulo 6 y 7. Y vamos a ver lo que leímos al principio, cómo se encadena todo, cómo Dios utiliza, cómo la providencia de Dios está en el asunto, cómo Dios toma el control de este asunto, donde ya había sido determinado por Dios que Dios, porque este Amán había obviado ese mandamiento a Dios, no lo conocía, de que Dios iba a bendecir a los que los bendicen y que iba a maldecir a los que maldicen a su pueblo. Así que hasta aquí llegamos en esta mañana. Es una historia fascinante, ¿no? La verdad que nos atrapa tanto que podemos seguir todo el día leyendo este libro y explicando de lo que significa este libro de Esther. Así que oramos en esta mañana para que realmente Dios nos dé fuerza y para que nosotros pongamos en evidencia en esta mañana nuestra identidad. ¿Quiénes somos delante de Dios? Y que no nos arrodillamos ante el hombre, ante el mundo, podremos decir. No nos vamos a arrodillar. Dios tiene el poder de bendecirnos, hermanos queridos, porque Él tiene grandes pensamientos para ti, para nosotros, para cada uno de nosotros. Y no necesitamos del mundo. Dios está en el control de todas las cosas. A pesar de que vivimos en este mundo, Dios permite que estemos trabajando. Dios permite usar personas del mundo para que seamos bendecidos. Así que no se preocupe. Dios tiene el control de todas las cosas. Amén. Oramos, ¿les parece? Juntos en esta mañana y entregamos este día en las manos de Dios. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, gracias. Porque aquí vemos la providencia de Dios en todo este asunto. Que Dios tiene el control de todas las cosas, Señor. Señor, nosotros conocemos la historia. Tenemos el principio y tenemos el fin, como siempre lo digo. Señor, conocemos tu palabra, vemos el principio y leemos el final, Señor, de estas historias, que son historias apasionantes, que en algunos momentos vemos que nos aclara, Señor amado, que en todo momento tú estás en medio de este asunto. Señor amado, a pesar de las circunstancias de tu pueblo, de lo que han sufrido, que Señor, que ha tenido una persecución de hace tantos años, Señor, sabemos que tú estás en el control de todas las cosas y tú estás protegiendo a este pueblo grande y poderoso, Señor. Señor, tu pueblo, Señor, que un día, Señor, te despreció. Señor, que esta planta de olivos, Señor,
Señor, genuina, Señor, un día fue desgajada, Señor amado, y fue injertada esta planta de olivo silvestre, Señor amado. Algo extraordinario que tú hiciste, Señor, para que el pueblo gentil, Señor, a grandes masas pudieran obedecerte a ti, Señor. Por eso yo te ruego a ti, Señor, por este pueblo judío, Señor, que un día tendrá que rendir cuentas, Señor amado. Señor, un día tu palabra dice que tú los reunirás de todas las naciones esparcidas. Como este rey Amán mandó cartas, Señor, para todos lados, Señor, porque gobernaba tantas provincias. Con este decreto de exterminar, tú mandarás cartas, Señor, con el decreto de que todo el pueblo judío vuelva a su pueblo, a su tierra natal, Señor, porque tú los reunirás nuevamente, Señor, a tu pueblo que tú escogiste, Señor. Padre, te damos la gloria, te damos la alabanza, Señor, porque estás reuniendo a un pueblo, Señor, que es el pueblo Israel, el Israel espiritual, Señor, reuniéndonos, Señor, en esta mañana, orando, glorificando tu nombre, Señor, y reconociéndote en todos nuestros días, Señor, y reconociendo en nuestras vidas que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro único Dios, y que tú eres el único Dios, Señor, que el hombre debería estar adorándote, Señor amado. Por eso, gracias por escogernos, Padre. Gracias porque entregaste tu vida allí en la cruz para salvarnos, Señor, de este perverso y maligno mundo, Señor amado. Por eso, gracias por apartarnos, por escogernos, Señor, por darnos la vida en esta mañana, por permitirnos, Señor amado, obedecerte, por permitirnos adorarte, Señor, en esta mañana que no teníamos merecido, Señor, porque ya tú pagaste ese precio, esa condena por nosotros. Gracias. En el nombre de Jesús te entregamos este día en tus manos, cada familia, cada hermano, cada hermana, cada vecino, cada pastor, cada iglesia, cada grupo. Señor, que en este día esta palabra, Señor, se multiplique, se comparta, Señor, en los grupos, en todos los lugares, para que tu palabra llegue a los confines de la tierra y que podamos conocer, Señor, todas estas cosas maravillosas que están escritas en estos libros. Padre, gracias te damos. Lo ponemos todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga. Le damos gracias a los hermanos que están conectados, a Lorena, a la familia Mendizábal y a los demás, por lo menos los que veo aquí en esta mañana. Así que damos gracias a Dios. Hoy tenemos reunión de oración a las 18 horas. Los invitamos para que todos juntos podamos venir y orar y presentarnos delante del Señor como iglesia, como cuerpo, estar orando unidos en un mismo sentir por las necesidades del pueblo, por las necesidades, y no solo por la ciudad, por nuestro barrio, por la provincia, por la nación, por el pueblo de Israel, por todas las cosas tenemos que orar y no olvidarnos, como dice su palabra, de los presos, de los necesitados, de los huérfanos, de las viudas, y orar por todo, hermanos. Tenemos motivos suficientes para presentarnos delante de Dios, sobre todo por nuestras vidas, para que no nos falte la fe, para que no decaigamos, para que el ánimo se levante en esta mañana y podamos estar fuertes delante del Señor. ¿Qué te parece? Así que, hermano querido, te invito 18 horas a estar presente en la reunión. Es bueno obedecer a nuestro Dios. Amén. Que el Señor te bendiga. Nos vemos mañana, Dios mediante, en un nuevo devocional. Bendiciones.